Muy buenas noches a todos. En este tutorial vamos a ver cómo crear el personaje. Para comenzar, necesitamos tener la hoja de sprites. La hoja de sprites se crea de acuerdo al movimiento que queramos hacer del personaje. Es decir, si queremos que el personaje salte, necesitamos una hoja en la que se encuentren los sprites de acuerdo al movimiento para saltar. ¿Sí? Se encuentra toda la secuencia. Estas son las hojas de sprites que vamos a utilizar. Para comenzar vamos a utilizar la de idle, que es cuando el personaje se encuentra quieto, ¿sí? Cuando no estamos haciendo ningún movimiento con él. Entonces vamos a importar la hoja de sprites de idle a Unity. Para ello primero voy a crear una carpeta en Unity que se va a llamar characters. En la carpeta de characters voy a ubicar la hoja de sprites de idle, ¿sí? Si la hoja de sprites se ve distorsionada, no se preocupen, es porque no la hemos pasado a sprite. El tipo de textura, recuerden que tenemos que pasarlo de texture a sprite o sprite 2D dependiendo de la versión. Vamos a aplicar. Y ya tenemos la hoja de sprites lista para usar. Si desplegamos la hoja de sprites acá en la flechita, tenemos que solamente está completa, ¿sí? No está dividida. Si intentamos ponerlo en la escena, vamos a ver todos los dibujos de la secuencia en ella. Y eso no es lo que necesitamos. Necesitamos dividir la imagen. Para dividir la imagen, vamos a seleccionar la hoja de sprites y donde dice modo de sprite, lo cambiamos de single a múltiple. Después de haberlo cambiado a múltiple, ¿sí? Porque son múltiples imágenes las que vamos a tener, vamos a Sprite Editor. Y se nos abre esta ventana. En esta ventana vamos a poder cortar las imágenes y dividirlas. Para eso tenemos el botón de Slice y podemos hacerla de dos formas. Podemos hacerlo automático. Si lo hacemos automático, él va a seleccionar los sprites. Vean que agregó un cuadro a cada uno. El problema con esto es que si las imágenes no son del mismo tamaño, ¿sí? En la forma que se corta, ¿sí? No va a quedar muy preciso para la animación. Entonces vamos a utilizar la otra opción, que es Grid. Y en esta opción vamos a poner 275 por 275. La razón por la que se pone 275 por 275 es porque el artista decidió que cada imagen iba a ocupar 275 por 275 píxeles. Esa es la única razón. Ahora le damos a aplicar. Cuando le hemos dado a aplicar, ya podemos cerrar la ventana. Vean que ya aparece gris el botón, ya no podemos darle a aplicar de nuevo. Cerramos la ventana y si la desplegamos ya tenemos todas las imágenes por separado. ¿Ok? Listo. Después de tener las imágenes por separado, ya si intentamos importar la hoja de sprites, nos aparece solamente una de las imágenes. Bueno, ahora ya podemos crear el personaje. Para crear el personaje, vamos a crear primero un objeto vacío. Este objeto vacío se va a llamar
layer. Este va a ser nuestro jugador. En este momento no tiene nada, solamente tiene el componente de transform, ¿sí? Vamos a adicionarle otros dos componentes. Esos componentes son el sprite renderer, que sirve para mostrar las imágenes en pantalla o renderizar las imágenes. Entonces tenemos el sprite renderer, ¿sí? Que sirve para renderizar las imágenes, y tenemos el otro que es el animator. Recuerden que en el tutorial anterior de animaciones habíamos visto animation, ¿sí? Que es para objetos. En este caso vamos a usar animator, que es para personajes. El animator entonces sirve para controlar las animaciones del personaje. Vamos, para agregar el primer componente del sprite renderer, vamos a add component, vamos a rendering y le damos sprite renderer. Aquí ya tenemos el componente necesario para poder mostrar las imágenes. Ahora vamos a agregar el siguiente componente. Vamos a miscellaneous animator. En el sprite renderer, para poder ver la imagen y poderla ubicar, podemos seleccionar cualquiera de estas imágenes y simplemente la arrastramos al sprite. Entonces, selecciono cualquiera de las imágenes y las arrastro hasta el sprite del sprite renderer. Esto es para poder ver la imagen, para poder ver el objeto, ¿sí? Para poder ver el objeto y poderlo ubicar donde queramos. Por decir, en esta plataforma, se puede decir que es la plataforma inicial, ¿sí? Las propiedades del sprite renderer son entonces el sprite, que es la imagen que está mostrando en el momento, el color de la imagen se puede cambiar, el material, luego veremos más sobre materiales, y el layer, luego vamos que estas son las capas, las que utiliza la cámara, luego vamos a ver más sobre capas, y el ordering layer, que es el orden en que está renderizando la cámara del objeto. Luego vamos a ver esto. En clase ya lo hemos visto, pero falta el video donde se explica bien el orden en la capa. Luego tenemos el componente de animator, que tenemos el controller, que es el controlador, ¿sí? Entonces, el controlador es el que va a tener las animaciones, el animator, perdón, se comporta más o menos de la siguiente manera. Este va a ser el controlador. En el controlador vamos a encontrar diferentes animaciones. Esta puede ser la animación de idle. Podemos tener otra de correr, otra de saltar y así sucesivamente. Aparte de las animaciones, ¿sí? De tener todas las animaciones en el controlador va a poder hacer las transiciones. Va a poder decir que de idle va a poder decir que de idle va a pasar a correr, ¿sí? Que de idle va a pasar a correr
Entonces de idle vamos a pasar a correr, y de correr vamos a pasar a idle. ¿Eso qué significa? Si presionamos el botón para correr, vamos a pasar de idle a correr. Si dejamos de presionarlo, vamos a pasar de correr a idle, ¿sí? Lo mismo, de la misma forma, lo hacemos para saltar, ¿sí? De la misma forma para saltar y de la misma forma para correr a saltar y así para todas las demás animaciones. ¿Esto cómo se logra? Se logra con unos parámetros. Los parámetros no son más que información o variables. Por ejemplo, tenemos que para pasar de idle a correr, eh, podemos tener un parámetro que sea velocidad, ¿sí? Si la velocidad es mayor a 0, significa que estamos corriendo. Si la velocidad pasa a ser 0, significa que estamos en una posición inicial, ¿sí? Que es la de idle cuando está quieto el personaje. Y así sucesivamente para el resto de animaciones. Para poder tener esta ventana de animaciones, entonces tenemos que crear el controlador. Ese controlador lo creamos en la ventana de proyecto. Voy a dejarlo en la carpeta de characters y le doy crear animator controller y lo voy a llamar player controller. Este player controller voy a ubicarlo en el animator del jugador, ¿sí? Entonces este va a ser el controlador de animaciones de nuestro jugador. El avatar es más para 3D, estas propiedades son más para 3D, luego ya veremos eso más adelante. Voy a abrir entonces la ventana de Animator, ¿sí? Esta es la ventana de Animator, en este caso no tenemos nada porque no tenemos seleccionado el personaje. Cuando selecciono el personaje, vean que aparece una ventana similar a esta, ¿sí? Tenemos los parámetros acá y tenemos las animaciones en esta parte de la pantalla. El AnyState es una animación de cualquier estado. Si hago una transición de AnyState a cualquier otra animación que haya, va a ocurrir desde cualquiera de las animaciones. Es decir, tengo la animación de cualquier estado, ¿sí? Tengo cualquier estado, entonces vamos a pasar, por ejemplo, de correr a saltar o de caminar a saltar, ¿sí? Luego vamos a verla más en detalle. Espero que no se confundan mucho con esto, por ahora solamente déjenla ahí indicada, ¿sí? Luego la vamos a tocar y lo van a entender mejor. Ahora voy a abrir la ventana de Animation, que ya habíamos visto que es para objetos, pero en este caso también la vamos a utilizar para crear las animaciones del personaje, ¿sí? Entonces vamos a usar las dos en conjunto. Vamos a usar el Animator como controlador de las animaciones y vamos a usar el Animation como creador de esas animaciones que vamos a utilizar aquí.
Para crear la animación vamos a seleccionar el personaje, no se les olvide seleccionarlo porque si no, no les va a aparecer la animación, y vamos a desplegar las imágenes de la hoja de sprites y seleccionamos desde la primera hasta la última con Shift. Seleccionamos desde la primera hasta la última y simplemente lo arrastramos a la ventana de Animation. Él inmediatamente nos dice que cómo vamos a llamar esta animación. Yo voy a crear, porque no la tengo, voy a crear una carpeta de animations y adentro voy a crear una carpeta de characters para saber que estas son las animaciones del personaje, y la animación se va a llamar idol. Una vez creo la animación, vean que ya se agrega la animación de idol en el campo del animator. El color naranja significa que es la animación por defecto. Eso lo podemos cambiar, ¿sí? Si tenemos otra animación y queremos que sea la animación por defecto, la podemos cambiar. Y tenemos abajo las diferentes imágenes de los estados de la animación, ¿sí? Desde el primero hasta el último. Vamos a cambiar los fotogramas de 60 a 24. ¿Por qué los cambiamos de 60 a 24? Porque el artista determinó que 24 fotogramas por segundo era lo ideal para esta animación de esa hoja de sprites, ¿sí? No hay ninguna otra razón para ello. Listo, ya tenemos la animación creada. Ya podemos cerrar la ventana de animaciones si queremos, o simplemente quitar el rec, ¿sí? No podemos dejar de grabar. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a ejecutar. Y debe estar nuestro personaje animando, solamente que no lo vemos en la escena porque está mal ubicado. Ya vamos a ubicarlo bien en la escena. Vean que está ya respirando, ¿sí? Acá se puede ver respirando el personaje. Se ve un poco pixelado. Esto se debe a una propiedad de la hoja de sprites. Vamos a quitarlo y vamos a la hoja de sprites, y en la hoja de sprites, en el inspector donde dice max size, vamos a cambiarlo de 1024 a 2048. Se ve pixelado porque la hoja de sprites es más grande que 1024, entonces él lo acomoda y se pierde calidad. Entonces vamos a darle a aplicar. Y le damos nuevamente play. Y vean cómo cambia. Cómo cambia la animación. Sí, ya se ve mucho más suavizada. Ahora voy a quitarlo de aquí y veamos por qué está apareciendo mal el personaje cuando le damos play. Cuando le damos play aparece el personaje fuera de la escena. Primero tenemos que ubicar bien la cámara, ¿sí? Podemos subir la cámara para que se vean mejor las plataformas. Esta la podemos subir y esta también, ¿sí? Para que se vean también en la escena. Ahora, vean que este personaje en la escena se encuentra justo sobre la plataforma, pero en la ventana del juego se encuentra más a la izquierda.
Esto se debe a la profundidad. Vean que el personaje se encuentra más cercano a la cámara que las plataformas. Entonces simplemente tenemos que ubicar bien el personaje en el Z de las plataformas, ¿sí? Que queden ambos en el mismo Z. Esto lo podemos hacer mejor mirando cuál es la posición en Z y cuál es la del personaje, ¿sí? Y ya le podemos dar play. Ahora ya lo vemos respirando de una forma adecuada y en la posición que queremos. Ya esto es todo por este tutorial. En el próximo vamos a ver colliders, colisiones y objetos rígidos. Muchas gracias. Hasta luego.